en alto y repita conmigo. Diga, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Y yo puedo tener todo lo que ella dice que yo puedo tener. Porque es la poderosa palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Amén. Y nos edifiquemos poderosamente. Voy a ser breve en esta mañana, pero creo que esta palabra es importante. Amén. Y que la asimilemos. No es difícil de asimilar. Lo que a veces se nos hace un poquito complicado es la aplicación de ella en el diario vivir. Aunque a veces lo hacemos automáticamente, el efecto o el resultado pues toma un tiempo en lo que maduramos en la fe. Amén. Quiero hablar de cómo opera, cómo trabaja, cuál es la mecánica de una declaración de fe. ¿Cuántos hacen decretos y declaraciones constantemente? A todos nosotros. Pero a veces no sabemos cómo opera, cómo es la mecánica, cómo es que eso puede ocurrir efectivamente, la declaración de fe, lo que yo declaro con mi boca en fe. Jesús, nuestro Señor, en su ministerio terrenal, operó y hizo grandes y poderosos milagros. Muchos de esos milagros que el Señor hizo fueron mediante una declaración de fe. Unas veces impuso mano, otras veces actuó, hizo algo, pero la mayoría de esos milagros estuvieron fundamentados o basados en una declaración, algo que Él declaró, algo que Él dijo. Y eso que Él dijo, eso que Él declaró ocurrió por lo que Él estableció con su boca. Por lo tanto, hay un poder en nuestras palabras, en lo que nosotros decimos. Por ejemplo, cuando usted ora, usted está haciendo declaraciones, hay un poder en la oración. Cuando cantamos, y cantamos en fe, y cantamos la palabra, eso son declaraciones cantadas, ¿verdad? Cuando usted recita las escrituras, son declaraciones que usted está haciendo. Cuando hacemos un decreto, una declaración, una expresión, cuando reprendemos, eso es una declaración también. Cuando profetizamos, cuando predicamos, cuando damos una orden en el mundo espiritual con nuestra boca, eso es una declaración. Por lo tanto, muchos de nosotros estamos haciendo decretos o declaraciones constantemente, pero no estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo y no sabemos cómo activar el mundo espiritual de la manera correcta para que eso tenga los resultados correctos, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, capítulo 11, vamos a ver del verso 20 al 22, y voy a narrar esta breve historia, porque es más larga la historia, pero voy a usar los versos que quiero trabajar hoy. Dice, y en la mañana, ¿lo encontraron? Amén, búsquelo ahí, Marcos 11, 20 al 22. Y en la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera, la planta de la higuera se había secado completamente de sus raíces. Al otro día, Jesús, no pasaron 24 horas que Jesús lo estableció y ocurrió esto. Y Pedro, acordándose, le dijo, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que tú maldijiste, que hablaste mal contra ella, mira, se secó, lo que tú dijiste se hizo. Y respondiendo Jesús les dijo a Pedro y a los discípulos, tened fe en Dios. Diga esa frase conmigo. Tened fe en Dios. Vamos una vez más. Tened. Vamos más fuerte. Y esa es la clave fundamental para que lo que tú digas se manifieste. Ustedes se acuerdan esa historia de la higuera, ¿verdad? Jesús iba con los discípulos, tuvo hambre y de lejos vio una higuera bien frondosa con todas las características de una higuera saludable, iban a comer higo
Y cuando la boca se le hizo agua y metió la mano, hojas nada más, entre tu vida y mi vida. No había más que hojitas y no había fruto. Y usted con hambre se le salió la naturaleza humana. Pero con la autoridad espiritual que Jesús tiene para dar una enseñanza, maldijo la higuera. Dijo, por causa de no tener fruto, sea maldita, y la maldijo. Y los discípulos se quedaron así. Algunos dirían, está encocorado el Señor, está molesto, tiene hambre. Y se fueron, pero al otro día cuando regresaron por el mismo camino, Jesús no se fue por otro camino, porque él sabía que había desatado un poder decretado. Pedro, recordándose de lo que había pasado menos de 24 horas antes, le dijo, mira Señor, la higuera que tú maldijiste se secó desde sus raíces. ¡Wow! ¡Qué poder tan extraordinario! ¡Qué poder tan grande! Ahora, vaya conmigo ahí mismo a Marcos 11:23, porque Jesús siguió enseñando, Jesús siguió estableciendo una enseñanza. Y ahora les dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Fíjese que debe subrayar varias cosas en este verso, cualquiera. Segundo, que dijere, que le diga al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Eso es importante también tenerlo en consideración. Mas creyere que será hecho, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que dijere, ¿será qué? Será hecho. Ahora Jesús continúa explicando aquí cuál es el proceso, la mecánica de un decreto, de una declaración de fe. ¿Qué fue lo que le pasó a la higuera? Aquí vamos a ver ahora en el análisis detallado qué fue lo que pasó. Número uno, vamos a ver la mecánica. Y si usted capta esto, tiene el mensaje. Vamos a ver la mecánica. Número uno, ¿qué Jesús explicó que es importante para que cuando tú hagas una declaración de fe tenga efecto? Número uno, cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Quita de tu mente los prejuicios, quita de tu mente el pensamiento, no, eso es para gente como Jesús. No. El mismo Jesús dijo, cualquiera. Mira a tu hermano que está cerca de ti y dile, hey, cualquiera eres tú, dile. Carmen, cualquiera eres tú. Cualquiera que tenga fe, cualquiera que crea, cualquiera que active el poder interior del Espíritu Santo que nos ha depositado en nosotros, como son los dones espirituales. Cualquier creyente puede usar su granito de mostaza de fe y hacer grandes cambios. Número uno, ¿cómo opera una declaración de fe? Tengo que entender que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que crea. Número dos, sea específico en lo que quiere. Cualquiera que dijere a este monte. Fíjate que le habló específicamente al monte y le dijo a lo que quería que el monte hiciera: quítate de mi camino y échate en el mar. O sea que lo segundo es ser específico. Hay que tener especificidad en lo que se busca. Hay que saber lo que uno quiere. No puede estar diciendo una cosa ahora y otra cosa después, porque entonces la declaración no es efectiva. Manténgase firme hablándole al monte. Pastor, y si no se mueve, puede hablarle. Pastor, pues mejor no le hablo al monte, le hablo a la piedrita más arriba del monte que se caiga. No cambie, siga firme. Tercera cosa que dijo el Señor, o que nos enseña este verso: no puede haber duda. Fíjate que dice, si no dudare. No se puede rendir. Cuando hizo la declaración, Jesús no se rindió porque en el momento que Jesús lo dijo, la higuera se secó.
De hecho, si se queda allí, ven el proceso de secarse. Bueno, pero eso se fue tranquilo y confiado. Tan confiado que al otro día pasó por el mismo lugar para ver la demostración de su fe. Porque la fe hay que demostrarla. Por lo tanto, no puede haber duda, no puede haber falta de confianza, de seguridad. No deje que la inseguridad lo domine. ¿Cuánto tiempo a lo mejor la doctora estaba pensando en el carrito y me decía, pero a lo mejor no es el tiempo ahora? Nosotros mismos somos los que nos limitamos, vamos a ser honestos. Bueno, pues tengo que esperar a que se dé esto, y se dé esto otro, y se dé esto otro, para que entonces ocurra esto. Pues el Señor dice, si tú lo vas a hacer así, pues conforme a tu fe te será hecho. Pero si tú y yo confiamos en Dios y no le ponemos tantos adornos a la cosa, decimos, queremos esto. Fíjate que el Señor dijo, quítate y échate en el mar. Y no dudaré. Elizabeth, no hay que esperar a que se venda ni la casa, no. Lo que hay que creer. Y la higuera se va a secar. Jesús no se fue, es más, Jesús no pensó más en la higuera hasta el otro día. Porque ya él lo creyó. Cuando tú crees algo, tú no le das más cabeza. Lo voy a decir de nuevo porque esto acaba de llegar del cielo. Cuando tú crees algo, no le das más cabeza. Punto, y tú estás listo para recibirlo. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Número 4, hay que creer que lo que uno dice se cumplirá. Lo dicho, dicho está. No puede estar cambiando la oración para atrás y para adelante. Ya lo dije y me sostengo en lo que dije. Y número 5, 3 ocasiones enfatiza en decir. Lo que indica es que hay que seguir, ¿qué? Diciendo. Así como la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios, los milagros ocurren por el decir y el decir y el decir la palabra que dijiste. Hay que decirlo. Hay que mantenerse diciéndolo. Hay que actuar sobre lo que se dice. Por lo tanto, 5 elementos importantes para entender la mecánica de cómo opera una declaración de fe. Número 1, cualquiera lo puede hacer, cualquiera que tenga fe. Número 2, sea específico en lo que usted quiere. Sea claro, definido. 3, no puede dudar. No dude. Va a venir el momento que el tiqui, no, pero no dude. 4, hay que creer que lo que uno dice se cumplirá. Y número 5, manténgase diciéndolo. Y si viene alguien y te dice, pero tú no ves que no ocurre nada, manténgase diciéndolo. Que tarde, que temprano, y más temprano que tarde se va a cumplir. Dice amén. Ahora mira el verso 24, porque Jesús siguió enseñando. Jesús siguió enseñando ahí. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Ve pedir, decir, declarar orando. Creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Y os vendrá. Cree que lo tienes y te será hecho. Visualícelo aquí hoy, si es salud, si es un problema familiar que se resuelva, si es, qué sé yo, un dinero que se libere. Alguien de tu familia que tenga un encuentro con Cristo, tienes que verlo salvo, tienes que ver la cosa, tienes que declararla, tienes que orarla creyendo. Mantente orando. Hay milagros que tardan minutos y hay milagros que tardan días y otros años, pero hay que seguir diciendo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ahora, nuevamente recalca la importancia de decir o declarar a través de nuestro tiempo de oración. El tiempo de oración es un tiempo de declaración, no de queja.
Cuando usted ora, ora porque usted quiere ver resultados, no para quejarse. Ore creyendo que lo que usted dice se cumplirá. Por eso ore decretando una palabra de fe y dando gracias. Una de las declaraciones más poderosas es la gratitud, es dar gracias. Es importante que nosotros manifestemos eso. Si creemos lo que oramos en fe y declaramos conforme a su palabra, veremos manifestado nuestras declaraciones de fe. Mira, lo vas a ver, tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver la gloria manifestada. Es cuestión de mantenerte creyendo y orando. Mira el verso 25, ahí mismo, sigue diciendo. Y cuando estuvierais orando, declarando, estableciendo una palabra, perdonad. ¡Wow! Mira hasta dónde llegó esto. Si a veces nuestras oraciones son estorbadas por falta de perdón, perdonad. Si tuvieres algo contra alguno, si tú sabes que tiene algo contra alguien, y yo le añado, y si alguien tiene algo contra ti, porque vamos a perdonarlo también. Para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso crea una libertad de flujo en la oración. Cuando tú vives con un corazón liviano, perdonando y siendo perdonado, y te perdonas a ti mismo, y echas fuera los rencores y las amarguras y los odios. Hello, ¿estoy hablando con la iglesia correcta? Pues digan amén, por favor, ayúdeme. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, todo está enmarcado en el amor y el perdón. De hecho, Pablo le dice a los Gálatas, la fe que obra y opera por el amor. La fe trabaja en amor, en perdón. Todo esto se amarra una cosa con la otra. Lo que estorba nuestra comunión y oraciones es la falta de amor, de no recibir el perdón o perdonar a otros. Esa falta de amor, esa falta de perdonarnos o perdonar a otros o pedir perdón, obstruye que podamos fluir y que nuestras declaraciones sean más poderosas y efectivas. Analice eso y se va a dar cuenta que Jesús fue enfático y enfatizó eso en un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad? Ahora, le invito a que vaya conmigo a ver la historia del centurión. Es una de las historias más emblemáticas sobre este tema. La historia del centurión. ¿Se acuerda de la historia del centurión? Que está en los tres evangelios sinópticos o paralelos, y especialmente Lucas lo narra con más detalle y emotividad. Lucas capítulo 7, ¿verdad? Este era el hombre que tenía 100 soldados a su cargo, en un soldado romano de gran prestigio para llegar a esa posición de centurión. Era uno de los comandantes, ¿verdad?, de los ejércitos romanos. Y cuando acabó todas sus palabras a oídos del pueblo, entró en Capernaum. Estaba Jesús enseñando, predicando. Y el siervo de un centurión, a quien este tenía en estima, o sea, era un gran servidor, era un hombre, era a lo mejor su hombre de confianza. Estaba enfermo y a punto de morir, una enfermedad agonizante. Cuando este hombre respetable del ejército romano estaba sufriendo esa situación, oyó hablar de Jesús, en el verso 3. Oyó hablar de Jesús, oyó de la fama de Jesús, oyó de las declaraciones que Jesús hacía y lo que ocurría cuando Jesús daba una palabra. Y este hombre que es un centurión, que es un hombre que da órdenes, reconoció que había uno más grande que él y que con toda la capacidad que él tenía de dar una orden, no podía sanar a su siervo, pero Jesús sanaba a los enfermos con una palabra. Y este hombre había hecho, parece, un estudio, había mandado a espías a investigar a este Jesús de Nazaret y ya tenía una descripción, un perfil de lo que era el Señor. Mira el verso 4. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida, verso 3. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos,
rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Envió hasta los religiosos judíos, que eran los ancianos, respetaban a este centurión. Y él les pidió un favor: vayan y busquen a Jesús para que sane a mi siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron diciéndole: es digno que le concedas esto. Mire, esta gente a lo mejor no se llevaban con Jesús. A lo mejor no tenían mucha relación con Jesús, pero sí sabían lo bueno que había sido este centurión con ellos, y quisieron seguir contando con su gracia, con su respeto, con su cariño. ¿Y sabe qué dice el verso 5? Porque ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. O sea que era un hombre pudiente también, y los ama y los cuidaba y era justo con ellos, y le había hecho una sinagoga. Por lo tanto, aunque el centurión había oído de los milagros poderosos que hacía el Señor, le pidió entonces a estos ancianos que intercedieran a favor de él. Si seguimos leyendo, antes de ir a los versos, déjeme dar una nota aquí importante. Aunque es importante lo que el centurión había hecho, que amaba a los judíos, que les ayudaba en su devoción a Dios, construyéndole una sinagoga, un templo, lo más importante era la fe de este hombre. Porque de esta manera la gracia y la misericordia se iban a manifestar en él, sanando al centurión. La fe es lo que hace que el asunto se convierta en una manifestación de poder y de milagro. La misericordia. Por eso es que no podemos usar los elementos carnales para todo. Está bien que él le haya pedido a los ancianos judíos que le ayudaran, pero él era un hombre que estaba creyendo que Jesús podía hacer algo que él no podía hacer. Por lo tanto, es relevante para todo milagro, para toda declaración, que haya fe. Porque sin fe es imposible que estas cosas ocurran. Ahora, no es por obra para que nadie se gloríe. No es porque le construyó un templo. Lo que iba a mover al Señor no era la obra. Oye, el Señor respetaría eso, lo reconocería por lo que hizo, pero eso no es lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios para que ocurran grandes milagros es aprender a vivir por fe y en su gracia. Cuando tú aprendes que esto es por gracia, y tú aprendes que esto es porque yo le creo al Señor y tengo fe, no vale si lo hiciste o no lo hiciste. Lo que haga es bueno y tiene unos resultados y tiene una manifestación de bendición, qué bueno. Pero en esta hora lo que está buscando el Señor aquí son corazones contritos y humillados. Gente que le crea a Él y puedan recibir por fe y por gracia un milagro. Eso es todo, eso es lo que hace falta. Ahora, mira el verso 6 ahí. Entonces Jesús fue con ellos, y cuando ya no está más lejos de la casa, el centurión le envió unos amigos, ahora le envió unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Este hombre, este centurión, tiene unas características de humildad. Hay teólogos que piensan, y comentaristas, que este centurión apareció varias veces en la historia bíblica, y se cree que inclusive fue el centurión que estaba frente a la tumba, perdón, frente a la cruz, y que luego se ve en el libro de los Hechos como un convertido. Si es así o no, pues puede ser especulación, pero hay unos detalles aquí muy bonitos. Este hombre tiene características de humildad y de reconocimiento al Señor, pues aunque era un romano que todavía no servía al Señor y tenía sus ideologías religiosas,
reconocía que Jesucristo tenía algo especial y que era un enviado de Dios. Por lo tanto le dice, mira, yo no me merezco que tú entres en casa. Tú sabes que yo no profeso tu fe todavía religiosa, lo que yo profeso es que yo creo que tú tienes poder y que eres enviado de Dios. Por lo tanto, el verso 7 dice, por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti, ni eso me atreví. Mas di la palabra. Diga, di la palabra y mi siervo, mi criado, se sana. Qué fe tan poderosa, qué convicción de gracia tenía este hombre. Reconocía que Jesús tenía todo poder. Y luego da una descripción para mantener lo que dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este, ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y todo lo que yo declaro, la gente lo hace. Y yo creo que lo van a hacer, por la autoridad que tengo. Yo sé el poder de una orden, es lo que estaba diciéndole. De una declaración, y en este caso de una declaración de fe. De una palabra que viene del cielo, porque yo no puedo trabajar en el ámbito espiritual, pero tú eres espiritual. Y si en lo natural a mí me hacen caso, cuanto más a ti que eres el enviado de Dios. Y al oír esto, Jesús se maravilló. ¿Y por qué se maravilló? Porque un romano, no era un judío que ya había oído la palabra, ni de los discípulos que habían estado con él, sino que se maravilló de este hombre y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni los mismos judíos, ni ustedes que han visto los milagros ya, no ha habido nadie con tanta fe como este hombre que crea en el poder de la palabra. Y volviendo a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo no sé porque este verso como que no dice que Jesús dijo la palabra. O la palabra usual, que hubiera parado y digo, ahora envío una palabra. Jesús tan solamente dijo, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Y los que estaban se quedaron mirando, ¿qué hacemos? Ya está hecho. Eso le añado yo. Porque el escrito no me narra que Jesús se paró y hizo toda una oración. Es que, ¿sabe lo que hizo Jesús? Algo más grande. Las palabras que dijo el centurión, Jesús se puso de acuerdo. Por eso el Señor lo está esperando que tú digas algo para ponerse de acuerdo contigo. Está esperando que tú establezcas el hecho para él causar el resultado. Que tú lo digas y él se pone de acuerdo y se hace. Hay un poder en tu boca. Hay un poder divino que tú puedes establecer una gloria. Termino diciendo esta frase, hoy más que nunca estamos llamados, los hombres y mujeres de fe, a orar con poder. He dicho que a orar con poder. A declarar una palabra de fe. A tomar autoridad y dominio de la circunstancia, como Jesús lo hizo con la higuera, como lo hizo con el endemoniado gadareno, porque están los miércoles aquí, saben que lo estamos estudiando, o cuando calmó la tempestad, estando con los discípulos en la embarcación, cuando venció la muerte en la cruz y dijo consumado es. Y tantas otras veces que el Señor declaró una palabra. Ahora Él está esperando que nosotros la declaremos. ¿Cuántos están listos para hacerlo?
Este mensaje va a continuar la semana que viene. Pero mientras tanto, vamos a tomar esta exhortación y a establecer una declaración de fe contra todo poder de las tinieblas. Mira, a ver, examina ahí qué es lo que está pasando aquí. Vamos a someter en el nombre de Jesús todo adversario, no importa si se llama COVID o situación económica o enfermedad o situación en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, en la violencia que pueda haber en las calles reinando o la crisis de gobierno. Yo no sé cómo se llama el entuerto que tú estás metido, pero hay una autoridad que nos ha sido delegada. Hay un poder en la declaración de fe. Dios es más grande que las circunstancias. Y el poder de Dios no tiene límite, porque de Dios es el poder. Voy a hacer una declaración esta mañana. ¿Te atreves a ponerte de pie conmigo? Es importante que te ponga de pie. Yo quiero hacer un ejercicio de fe con ustedes aquí hoy. Hay que ser específico. A lo mejor hay muchas cosas por las cuales orar o establecer una palabra, pero escoge una. Escoge una. Te voy a dar 15 segundos. Coge una, porque le vas a declarar una palabra. Y vas a creer que está hecho. Y lo vas a ver hecho. Porque de Dios es el poder. ¿Ya tienen lo que es? Ahora cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Concéntrese en esa situación. Ese es el monte que le vas a hablar. Le vas a hablar a ese monte. Y le vas a dar instrucciones específicas. En este caso Jesús dijo, quítate y échate en el mar. Puede ser alguna situación de salud. Específicamente dile lo que es. Una situación en el hogar, en el trabajo, en el negocio, una situación económica, una situación de matrimonio. Háblale específicamente. Toma autoridad. Y se van a oír cada uno diciendo cosas ahí. Pero tienes que decirlo y decirlo con autoridad y repetirlo. Y toda esta tarde lo vas a estar repitiendo. Dando gracias. Dando gracias. Y los que me ven a través de las comunicaciones, las redes, hágalo usted también. Si entró tarde, vuelvo a oír el mensaje, es corto pero es preciso. Le va a ayudar. Repítalo, compártalo, evangelice con esto, llame a alguien, dígale, mira, quiero que escuche este mensaje. Esto te va a ayudar. ¿Estamos listos para orar? ¿Para declarar? ¿Hacer el decreto? No tiene que seguir mis palabras, usted va a decir la suya, porque es su decreto. Amén. En el nombre de Jesús, hágalo ahora, hágalo ahí, hágalo en fe, declárelo en el nombre del Señor, declárelo en el nombre del Señor, declárelo. En el nombre de Jesucristo está hecho. Esa situación específica, declárelo ahí, diga, si es por sanidad, diga, me sano completamente. Este síntoma, este malestar, se va completamente. No puede estar más en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Declare la palabra de Dios. Si hay algo en su mente que le perturba, diga, este pensamiento que me perturba, específicamente el que es, no puede estar más en mí. Tiene que estar fuera de mí. Gloria a Dios.
Si hay una situación financiera o económica, háblale al asunto. Diga que se desate los recursos, que se desate las finanzas. Hoy escogimos uno, pero este mismo ejercicio usted lo puede hacer para otros. Lo puede estar usando, declarando, profetizando la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y se puede poner de acuerdo con alguien todavía más poderoso. Porque hay familias que pueden ponerse de acuerdo, hay matrimonios que pueden ponerse de acuerdo. Uno de vosotros hará huir a 1000, pero 2 de vosotros a 10,000. En el nombre del Señor. ¿Lo recibe? Usted se siente más completo con esta herramienta, pero se pierda el próximo domingo de Acción de Gracia para terminar un par de elementos importantes ahí. Son necesarios que los discutamos. Padre, te doy gracias por la palabra, te doy gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque mis hermanos y mis hermanas agarran esta herramienta espiritual y caminan por fe en ella, haciendo la diferencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Vamos a honrar a Dios. Sí, dale un aplauso al Señor, qué bueno, claro que sí. Sí. Vamos ahora a ofrendar, a diezmar. Los que nos siguen a través de los medios pueden hacerlo a través de la ATH móvil o entrando a nuestra página de la iglesia de Fe y Gracia. Ahí hay varias formas y maneras, pero usted lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Oh, allí en la física declaro bendición de Dios, declaro la bendición del Altísimo. Jehová los bendiga, los prospere con abundancia. Se manifiesten todas estas declaraciones de fe. Aleluya. Cuán grande es el Señor. Amén.